Saludamos ya con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el general de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, Víctor Arauz. ¿Cómo está, general Arauz? Buenos días, bienvenido, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Por qué decide ahora pasar del servicio a la Policía Nacional, a la seguridad del país, a la política, con todo lo que usted ha tenido que presenciar y vivir también en el ámbito político? ¿Le queda todavía esperanzas desde la política se pueda cambiar algo en el Ecuador? Buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. Buenos días, Alexis. Buenos días, Eugenia. En realidad, gracias siempre. Grato compartir con ustedes. Sí, creo yo, como siempre lo dije, creo que todavía podemos hacer algo para salvar a nuestro país. Usted lo dijo, ha sido un recorrido bastante complicado que inició, como usted conoce. Quiero públicamente agradecer. Ustedes han sido uno de los medios que me ha dado mayor apertura para poder yo hacer conocer a la ciudadanía todo lo que he hecho con el problema que existió con el embajador, mi salida de la Policía Nacional, y que esta lucha durante casi 3 años, en algún momento, por circunstancias externas, me ubicó ya dentro de un plano político, en un terreno político, en donde eh, producto de muchas llamadas, de muchas invitaciones, han hecho que yo reflexione para tomar esta decisión de incursionar en el campo político, y que durante los 36 años de la policía me ha permitido conocer cuáles son los problemas de fondo que tiene el país, cuáles han sido los problemas de fondo que de pronto motivarían o causarían este grave problema que ahora estamos enfrentando todos los ciudadanos, que es la inseguridad, y que viéndolo desde todos los puntos de vista, porque como yo dije en mi anuncio, esta experiencia en la policía me ha permitido ser parte de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y me doy cuenta que las soluciones del país no tienen que ver con situaciones extremas de partidos políticos. No se trata de capitalismo, socialismo, se trata de un sentido común que la experiencia a uno le ha dado a fortalecer, como para llegar a tomar esta decisión y estar convencido que todavía se puede hacer algo por el país. La diferencia está que el general Arauz propone medidas radicales, medidas drásticas para poder sacar al país de este bache, convencido de que la seguridad, si se la combate como debe ser, si no va de la mano con un buen plan de acción social, si no va de la mano con un buen plan económico, si no va de la mano con un buen plan que se preocupe por la salud, que se salude por generar bienestar, por generar empleo, va a caer en saco roto. Pero estoy convencido que ese es el principal problema que en este momento tenemos todos los ecuatorianos, y que el general Arauz sabe cómo tratar. ¿Cómo está, general? Buenos días. ¿Qué partido le va a auspiciar la candidatura? A ver, me han llamado varias organizaciones políticas y uno que otro y dos o tres partidos políticos para justamente sentarnos a conversar. Y lo que yo planteo es una coalición. Lo dije en mi anuncio. Si se puede hacer una coalición, sería fantástico. Si podemos romper estos estigmas de izquierda, de derecha. Y yo le contesto puntualmente. Si usted me pregunta a mí cómo me califico, me califico como un posible candidato independiente, en donde los criterios de partidos de centro izquierda, de izquierda y de la otra tienda ideológica pueden servir para generar una coalición y buscar una salida y soluciones al país, es lo que yo estoy proponiendo. Le respondo, me considero una persona independiente. Creo yo que no se trata ni de izquierda ni de derecha. Yo le hago una pregunta a usted, Alexia, a usted, Lucenia. Si vemos en la calle a un niño desvalido, si vemos en la calle a un anciano que necesita ayuda, que necesita protección, ¿hay que ser de izquierda o de derecha para ayudarla? Hay que simplemente tener bondad, tener buen corazón, tener sentido común para ayudar a las personas que más necesitan. Obviamente habrá opiniones y opiniones que particularmente sabré yo recibirlas, habrá que conversarlas, pero estoy convencido, Lucenia, estoy convencido de que si se tiene un buen plan de seguridad, que no lo tiene actualmente este gobierno, si se tienen las cosas claras de qué es lo que se tiene que hacer en salud. Vaya, en realidad, como le digo, no es que Ujú. producto de este lanzamiento yo me he preocupado por el tema de la salud. Mi hijo está haciendo la rural, en un sector rural, es médico, y me ha tocado palpar cómo se trata
el tema de la educación pública, los hospitales, ver en realidad en la calle y durante toda mi carrera policial, ver qué desigualdad y qué injusticia existe para muchos ecuatorianos, ha hecho que obviamente yo tome esta decisión. Y Ujú, sobre todo la injusticia. ujú. Estaba escuchando que se da en otros ámbitos. Escuchaba a Alexis hacer un análisis sobre la situación de la vicepresidenta. Aquí no estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero yo sí quiero hacer eco de algo que dijo Alexis. O sea, se está manejando a conveniencia una situación que tiene única y exclusivamente un interés político, así lo veo yo. Y lamentablemente en el Ecuador una mentira dicha 10 veces se convierte en verdad. Se ha utilizado a la política para destruir la honra de las personas, se ha convertido a la política para alcanzar metas sin importar sobre quién se vayan, sobre quién pisotean. Y eso es lo que hay que cambiar, Lucenia, eso es lo que hay que cambiar, Alexis. Considero que la visión que yo tengo puede generar y puede plantear Ujú. cosas nuevas, cosas diferentes, no la típica demagogia, no el típico discurso político. No soy un político de carrera y con experiencia, pero estoy convencido que las cosas que yo pueda plantear desde mi punto de vista y por la experiencia que me dio la institución de recorrer el país, yo conozco, yo he estado en todos los rincones del país y eso me ha permitido hacer un análisis y convencerme yo de que se puede hacer algo por nuestro Ecuador. Una coalición, dice usted, general Arauz. El problema es que también de la visión que el candidato tenga depende la concepción de país que quiere y que va a llevar a cabo en caso de llegar a la presidencia de la República. Mire usted cómo nos han engañado durante estos últimos años, presentándose con una visión y al rato que llegan al poder, pues implementan una totalmente distinta, incumplen todas las promesas de campaña y mire cómo esa visión de país que han tenido nos ha llevado a la situación actual que tiene la nación. Cada día Desastre, un peor. desastre completo en todos los ámbitos, no solo en la seguridad, en la economía, en la educación, en la salud, en la sociedad como tal. Ese es el problema. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es su visión? Más allá de que si su ideología es de izquierda, de derecha, de centro, ¿cuál es su visión de país? ¿Cuál es esa visión de país que usted quiere implementar? Bueno, definitivamente romper desigualdades y preocuparnos por los más necesitados. Son 5 cosas puntuales que el Ecuador, usted sabe que necesita. Bueno, de seguridad creo que es un tema que manejo el tema 100% por la experiencia que tengo. Creo que la visión como presidente de preocuparse por, en este caso, el tema de la salud, sí, el tema del empleo, el tema de generar fuentes de trabajo, esa es la visión que yo tengo. Un país donde no exista tanta desigualdad, en donde exista fuentes de trabajo, en donde exista un gobierno que se preocupe por atender las necesidades básicas hasta ahora insatisfechas. Usted dijo algo que es sumamente importante. Hablemos del actual gobierno, de los anteriores gobiernos que se han presentado como con una imagen y que poco a poco han ido cambiando y lo que han hecho ha sido hundir y perjudicar mucho más al país. Yo no quiero caer en eso, Lucenia. No quiero que si yo llego a la presidencia en el 2025, usted me haga una entrevista en el 2026 y usted cuestione justamente eso y me haga acuerdo de esta entrevista ahora y le diga usted en el 2024 dijo tal cosa y resulta que ahora que está en la presidencia está haciendo completamente lo contrario. Yo no quiero caer en eso. Yo quiero cambiar esa idea de que la política es un medio o un mecanismo para hacer dinero. Hay que cambiar el chip, Lucenia. Todos los políticos piensan que la política es un mecanismo para llegar a hacer dinero. Si logramos poner controles, si logramos cambiar esa mentalidad, esa metodología, seguramente no tengamos políticos. Si se ponen controles en el Estado para que justamente los servidores públicos no cometan este tipo de irregularidades que ahora son públicas, son escándalos a nivel nacional e internacional, va a cambiar el país. Hay que cambiar la mentalidad, resetear la educación, volver nuevamente a principios, a valores que teníamos nosotros en sus momentos y que nos daban en la escuela, del respeto a la familia, a los profesores, a los mayores, a los símbolos patrios. Ahora tenemos muchos profesionales muy capacitados, pero que lamentablemente no tienen moral, porque se dejan llevar y se dejan seducir justamente por la corrupción. Le digo, hay mucho por hacer en el país y mi visión es esa, un país sin desigualdades, un país donde la gente pueda transitar tranquilamente por la calle, donde un gobierno se haga responsable de garantizar en este caso la seguridad de los ciudadanos. Y si esa seguridad tiene que ir por, y si el gobierno tiene que garantizar la vida de los ciudadanos,
por encima de la vida de otra persona, en este caso los delincuentes y los criminales, debe garantizarlo. Y yo creo que el momento en que nosotros tengamos esa tranquilidad para nuestros hijos, para nuestros nietos, creo que vamos a tener otra visión de país y vamos a vivir en un país mejor. General, una declaración suya en el video que publicó el domingo en la noche en redes sociales anunciando su precandidatura generó inquietud, sobre todo en quienes son defensores de los derechos humanos y que han incluso visto con preocupación esa declaración porque dicen que es la muestra más clara de lo que ellos denominan el filofascismo. Cuando usted dice que va a borrar de la faz de la tierra a los delincuentes, está bien que hay que combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero ¿qué quiso decir usted con que les va a borrar de la faz de la tierra? A ver, desde el momento que yo sea presidente, Lenin, voy a respetar la igualdad de derechos, ¿sí? Para que exista derecho debe haber igualdad. ¿Sí? El momento que una persona o un delincuente amenaza a otra persona, ya está en ventaja y esta persona ya se encuentra en desventaja. Entonces, si no existe esa igualdad de derecho, el Estado tiene la obligación de defender lo que dice la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y esto va para los defensores de los derechos humanos. ¿Qué dice la Declaración Universal? Que el Estado debe garantizar la seguridad, la libertad y la propiedad privada de las personas. Cuando una persona, usted, Alexis, por robarle su computadora, le pone una pistola en la cabeza, está violentando esos derechos, entonces la otra persona ya no tiene potestad de exigir que se le respete. ¿Y a qué me refiero yo? En mi gobierno, ¿no es cierto? Si yo llego a ser presidente, habrá que eliminar esa ley del uso progresivo de la fuerza y que el Estado, a través de las fuerzas y la autoridad que tiene la Policía Nacional, haga respetar esos derechos. Delincuente que se enfrente a la policía sabe que tiene dos caminos, Alexis. Creo que es la única forma. Sí, o la cárcel o los cementerios. Diferente fuera, Alexis, que luego de que la policía en un enfrentamiento logre someter o controlar a un delincuente, en el piso lo ejecute. Eso no es así. Hay que aclarar las cosas. Entonces, estamos convencidos y todo este tiempo hemos visto, Alexis, por los ejemplos que han pasado, que los derechos humanos defienden a los delincuentes y al ciudadano común y al ciudadano de bien. Pero a ver, el ejercicio del gobierno le plantearía a usted, en caso de ganar una eventual elección, el administrar el Poder Ejecutivo y abordar otras áreas, otras aristas, otros aspectos de la vida pública. Hay quienes, por ejemplo, yo coincido con esa visión, señalan como la pobreza, por ejemplo, y la falta de oportunidades el primer motor para la generación de la delincuencia y el crimen organizado, es decir, los jóvenes que hoy delinquen, a los que les pagan entre $2,000 y $4,000, es porque no tienen oportunidad de estudiar, de desenvolverse en una sociedad un poco más justa, se desarrollan en barrios, en familias que no tienen los servicios básicos. ¿Y ahí usted qué propone? ¿Qué visión de desarrollo tiene para el país? Usted tiene la razón porque muchos delincuentes son víctimas del sistema. Muchos delincuentes, porque usted le pregunta a un niño de pequeño qué quiere ser, y el niño dice quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser futbolista, quiero ser ingeniero. Ningún niño dice yo quiero ser delincuente. Pero lamentablemente a medida que van creciendo y el Estado no ha atendido sus necesidades, justamente se ven obligados a incursionar o a ser reclutados o a ser presa fácil de la delincuencia. Completamente de acuerdo, Alexis. Muchos delincuentes son víctimas del sistema, víctimas de un gobierno que no los ha atendido, pero hasta ahí. Porque el momento que ellos se convierten ya en el agresor, dejan de ser víctimas y no hay que victimizarlos. Lo tengo clarísimo, Alexis. Por eso parte de lo que yo propongo es que, si bien es cierto, el tema de la seguridad es importante, si no va de la mano con un buen plan de acción social, va a caer en saco roto. Si un buen plan de seguridad y se lo ejecuta no va de la mano con un buen plan de acción para generar fuentes de trabajo, va a caer en saco roto. Entonces estamos hablando de que muchos delincuentes son jóvenes que lamentablemente han caído en el consumo de la droga y habrá que hacer un plan importante y sumamente necesario y urgente para la rehabilitación de esos jóvenes que han caído lamentablemente en el consumo y en la adicción de las drogas. Sí, habrá que hacer justamente campañas para procurar que los niños tengan la educación que deben tener, a la cual tienen derecho y a la cual el Estado debe garantizarle, justamente para que tengan una visión de preparación, de estudio y que estén pensando justamente terminar sus estudios en una posible carrera universitaria en donde el Estado tiene la obligación también de garantizarla. ¿Cómo puede ser posible, Alexis, saltándome a otro tema, que tengan que los estudiantes
estar sujetos a cupos para ingresar a universidades. Lo que deben sobrar son bancas en las universidades y que deben sobrar son oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a una carrera universitaria. Estoy convencido, lo he analizado, no crea que esta idea de aspirar a la presidencia de la República, he tenido que analizar justamente todos estos campos y estoy convencido, obviamente, de que la seguridad es el principal problema que tenemos, pero insisto, si no va de la mano con un buen plan de acción en los otros ejes, puede que se fracase como creo que ha fracasado los últimos gobiernos. Uh-huh. Y en materia de seguridad, General Arauz, ¿qué haría usted distinto de lo que se ha hecho hasta ahora? Que lamentablemente las últimas administraciones han terminado cayendo en lo mismo: estados de excepción, conflictos armados internos, grandes despliegues de la fuerza pública en determinados sitios, descuidos en otros muy grandes, montan operativos inmensos para trasladar a una persona, descuidan a peligrosos delincuentes y los trasladan prácticamente sin ningún tipo de protección. Nos tenemos que poner ahora contentos porque no han matado a nadie en una ciudad mientras masacran a otros 7 en otra ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Usted acaba de hacer el análisis. Actualmente tenemos la tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, y este paso que vamos a igualar la del año pasado o superarla. Yo siempre lo dije, no existe un plan, Luciana, es simplemente como eso, no existe un plan de seguridad. El Plan Fénix nunca existió. ¿Cómo puede ser posible que empiecen a ejecutar estados de excepción con una particularidad importante en estos estados de excepciones? Sí, se dejó de lado la inviolabilidad del domicilio. Policías y militares podían ingresar a las casas a detener a los delincuentes, pero se detuvieron más de 11.000 detenidos y resulta que 10.000 estuvieron nuevamente en libertad en 2 meses a seguir delinquiendo. Entonces no hay un plan, no hubo una coordinación con Fiscalía. Fiscalía recibe alrededor de 85.000 denuncias al año, y recibir así, de sorpresa, esa cantidad de detenidos, no se abasteció Fiscalía, o sea, no hubo una coordinación con Fiscalía, no hubo el dinero para enfrentar ese Plan Fénix. Ejecutan, dan las órdenes y después tienen que pasar el sombrero para ver de dónde sacan los recursos. Sí, en el decreto 111 se nombraron una serie de organizaciones delictivas y no se incluyó a la mafia albanesa, que actualmente sigue liderando el tema del narcotráfico en el Ecuador. Yo le pregunto al gobierno, o como resultado de ese Plan Fénix, ¿qué líderes de esas organizaciones delictivas están detenidas? ¿Sí? Entonces, como le digo, no hay un plan. Y estos parches de querer enviar a que haga como base de operaciones Manta, porque hay muertes y como usted lo dice, en la provincia vecina matan a 7 personas en una noche, quiere decir que definitivamente no dan pie con bola y están más perdidos que qué. Uh-huh. Estoy convencido que a los presidentes tienen que recibir asesoramiento por parte de inteligencia policial, por parte de inteligencia militar, para ejecutar acciones. Yo estoy convencido de que si yo llego a ser presidente, a mí nadie tendrá que asesorarme. Yo tengo claro qué es lo que toca hacer. Uh-huh. No nos va a decir entonces por qué partido. ¿Sabe por qué me queda la duda, general? Porque dice, no soy de izquierda ni soy de derecha. Entonces, o sea, ahí en la alianza puede entrar cualquiera, ¿no? Y partidos... No. Alexis, en realidad, con todo respeto, o sea, para mí no es en este momento prioritario ponerme a pensar si soy de una tendencia o no. Si me quiere usted calificar, puede decirme que soy independiente. Yo he trabajado 36 años en la policía. Perdón que le corte, general. El problema es que los independientes no pueden candidatizarse en el país. Necesitan de ley, sí o sí, un partido político. No, indiscutiblemente que el partido político en el que yo anuncie mi candidatura tendrá que tener un matiz de izquierda o de derecha, de centro izquierda o de derecha. Sí, puede ser que en todo caso, todas las personas me apuntan a que yo podría tener una tendencia de centro izquierda, por mi posición con la que yo he tenido en este caso con el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno que tuve, mis diferencias con el gobierno del señor Lasso. En su momento, Alexis, obviamente tendré que anunciarlo y tendré que decir con qué partido, y ese partido obviamente en la inscripción que tiene en el CNE tendrá que tener una tendencia. En todo caso, ahorita mi posición es de conversar, gracias por la aclaración. Un partido independiente o un candidato independiente no puede candidatizarse, pero lo que estoy justamente es conversando y tratando de hacer una coalición. ¿No le parecería espectacular, Alexis, llegar a un punto de que un candidato plantee una coalición
por más que sea de un partido de izquierda o de derecha, una coalición de movimientos o de partidos de ambas ideologías. Me parecería Ujú. espectacular. ¿Quién podría Justamente ser? creo que uno de los peores daños que le ha hecho al país, y usted lo acaba de decir, Alexis, usted lo acaba de decir, uno de los peores daños que existe es justamente ese odio que existe hacia una tendencia política o hacia otra. En la política, en el gobierno, en el país se ha llevado de eso. O eres pro o eres anti. Usted lo acaba de decir. Pero hay unos que Ya dijeron que eran pro infinitos y resulta que terminaron siendo anti. Usted lo acaba de decir, ¿sí? O sea, yo creo que aquí no demos nombre, pero es evidente, Lucenia, de que este gobierno inició como con un diálogo y una coalición de partidos que iban a apoyar su gestión, y ahora resulta que su principal gestión es estar contrario a un partido político. Y ahorita las noticias que llenan los noticieros de los medios de comunicación tradicionales, televisión, es justamente las broncas que existen de un partido político contra otro, de una bancada política de la Asamblea contra otro, que se apoyan o no al gobierno. Esto que usted acaba de decir hace un momento, Alexis, es la muestra más clara. El tema de la vicepresidenta no es un tema transparente, es un tema de interés político. Es un tema de interés político porque le identifican con una tendencia o no que va acorde o no a sus conveniencias, y eso es lo que le ha causado un tremendo daño al Ecuador. ¿Cuál sería ya tiene una idea o el perfil al menos de quién podría ser su compañera de fórmula? Porque va a tener que ser una mujer. Por supuesto que ¿Quién sí, podría ser? ¿Qué perfil debería tener? por supuesto que sí. Bueno, un perfil que definitivamente coincida con mis ideas y que no pase lo que sucedió con la vicepresidenta y el señor Noboa. Pues ahorita lo acaba de decir el señor Alexis, el vicepresidente Noboa celebrando en Olón y la vicepresidenta justo el primer día de que se posesionan es celebrando en el centro de exposiciones y ya marcando diferencias. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. La historia, lamentablemente, nos ha puesto como ejemplos que el vicepresidente, y así lo hemos visto, si el vicepresidente es la sombra que el presidente tiene temor que algún rato le serruche el piso o sea su principal contendiente o la principal persona que quiera asumir ese cargo. Eso no puede pasar. En todo caso, tiene que ser obviamente una mujer. Recuerde que yo soy guayaquileño, he vivido en la sierra. Eso tendrán en todo caso que plantearlo o sugerirlo las personas con las que iniciemos en esta carrera política por parte del partido político que se decida con quién ya inscribir formalmente una candidatura, y por ende también pues habrá que escuchar cuáles son sus puntos de vista. Pero lo que sí le digo es una cosa, Luciani, y se lo doy por firmado, ¿sí? Yo no voy a caer en los errores, yo no voy a caer en estas críticas que ya siendo públicas, que siendo notorias y que sirven de experiencia y como ejemplo, yo no voy a volver a cometerlas. Le garantizo que son 5 o 6 cosas puntuales que se pueden cumplir, que se pueden llevar a cabo y que serán suficientes como para que el país salga adelante. Sí, ese es mi planteamiento, y a medida que se vayan dando las cosas, iré a conocer cuáles son mis puntos de vista y cuáles son mis estrategias para sacar al país adelante. ¿Y ha conversado con alguna organización política en firme o todavía no comienza esos No, diálogos sí, con miras a la sí, coalición que usted dice? sí, por supuesto que sí. A ver, esto no es de ahora. La ciudadanía ha sido quien me ha motivado de alguna manera a tomar esta decisión general, porque no incursiona. Obviamente yo era muy escéptico, muy reacio a eso, pero el momento en que me llamaron organizaciones políticas y me plantean la posibilidad de hacer eso, ¿no? Un planteamiento y algo que vaya en beneficio del país, es que ha hecho que yo tome esta decisión. Indiscutiblemente hay que buscar un equilibrio porque usted sabe, ¿no? Lo decía Alexis, o es de izquierda o de derecha, y es lo que yo estoy tratando de buscar un equilibrio, ¿sí? Hay muchas cosas que, como yo lo sostengo, no se trata de izquierda o de derecha. La izquierda no es tan mala como la pintan, ni la derecha es tan buena tampoco como la pintan. Entonces hay que buscar un equilibrio, y lo que sí me atrevo a decir es que va a ser algo diferente, algo que no va a caer en el común denominador de discursos políticos demagogos. Usted no me verá a mí ofreciendo lo que no se va a cumplir. Tengo una estructura disciplinada, tengo una cultura castrense, que eso va a ayudar a que yo tenga un norte debidamente definido, y que las personas que vayan a trabajar conmigo o que estén de acuerdo con lo que yo planteo tendrá que cumplir disciplinadamente, y que el único beneficiado va a ser el país. General,
bueno, no sabemos cuál va a ser la organización política, ya más o menos del perfil de su compañera de fórmula nos ha dicho quién podría ser. Pero, ¿qué otros liderazgos van a acompañar o acompañarían a Víctor Arauz? Porque usted va a necesitar una bancada, pues va a necesitar, por ejemplo, un buen cuadro para la Asamblea Nacional, va a necesitar cuadros en cada provincia. ¿Y ahí con qué otros líderes políticos usted está conversando? Alexis, todo el mundo me hace esa pregunta y yo justamente es lo que quiero marcar la diferencia. Yo no puedo condicionarme a una bancada. Usted me puede decir, pero en general la política es así. Luciano me va a decir, general, la política es así, lo van a condicionar. Usted tendrá que depender de una bancada, tendrá que depender de otros actores políticos. Víctor Arauz no va a llegar si las cosas se dan, si que Dios lo permite y si es que me permiten servir a mi país, no va a llegar condicionado, en serio. A nada. Yo estoy en esto y si tengo que buscar un partido político que quiera irse conmigo solo en esta lucha, lo haré solo. He demostrado que durante estos años me he enfrentado al mundo yo solo y estoy convencido que con mi verdad, con mi conciencia tranquila, puedo enfrentarme a quien sea. Y si políticamente tengo que yo enfrentarme solo y no depender desde ya a condicionamientos, si es que llego a ser presidente, así lo voy a hacer, Lucenia. Eso se lo dejo claro y soy firme en lo que le acabo de decir. Víctor Arauz no va a llegar condicionado a nada ni a nadie si es que llega a la presidencia de la República. En materia económica, yo le planteaba hace un momento la inquietud con respecto de lo que pasa alrededor de la pobreza, ¿no? Pero en materia económica, ¿qué le propondría al país para quizás salir de este modelo en el que hemos estado los últimos 7 años, dependiendo mucho de los organismos multilaterales? Ya ve usted ahora que se suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, si usted llega a ser presidente, le va a tocar heredar una deuda total de más de 88.000 millones de dólares y una última de 4.000 millones. Me imagino que una de las primeras decisiones será entrar a revisar en qué condiciones se hicieron esos acuerdos, cómo está el tema económico del país. Sí, lamentablemente nos tienen condicionados. Tomar un país endeudado hay que asumirlo. Los organismos internacionales a quienes el Ecuador le debe, tienen el sartén por el mango, hay que reconocerlo, pero yo sí creo que una de las principales cosas que se tiene que hacer es no seguirse endeudando. La solución no es ir y traer 5.000 millones y de una cantidad de X endeudarse con más, como se dice vulgarmente, no voy a estar tapando un hueco abriendo otro y el otro resulta más grande que el anterior, no va por ahí. Usted me pregunta a mí cómo se puede solucionar. Bueno, al país también le deben, ¿no? Hay muchos deudores del país que le deben una cantidad impresionante de dinero. Si nos ponemos a sumar la cantidad de deudores que le deben al Ecuador por temas de que no han pagado impuestos, hablamos de una cantidad impresionante que superan los 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces creo que sería un tema importante empezar a cobrar a quien le debe el país y que pague. En el tema económico, usted lo acaba de decir, asumir y tomar un país con esa deuda es un reto sumamente importante, pero yo sí pienso que los acuerdos que se hagan en este caso a quienes se le debe con el Fondo Monetario Internacional, con países a quienes lamentablemente el Ecuador tiene esos compromisos económicos, habrá que sentarse y buscar una manera que no afecte o que siga afectando al país. Resulta de esto más o menos, Alexis, como que de su sueldo usted tiene que pagar el 80% de lo que debe, no puede vivir con 20, no puede vivir con el 20%. Y habrá que buscar, obviamente, alguna reactivación interna. El país es un país muy noble, Ecuador es un país muy noble que puede salir adelante. Considero yo, en base a lo que he visto, que hay gastos innecesarios y ministerios, yo lo digo públicamente y lo digo desde ya públicamente. Por ejemplo, ¿para qué sirve el CIES? Son un presupuesto importante que el CIES se le da. ¿Para qué ha servido el CIES, Alexis? ¿Usted suprimiría la central de inteligencia? Pero por supuesto, Alexis, yo le diría de entrada, o sea, si usted me pregunta a mí, pues, ¿para qué ha servido el CIES? ¿Para qué ha servido una inversión que no ha servido absolutamente para nada? Alexis, ahora para pasar la información a TC Televisión y que haga reportajes en contra de la vicepresidenta. Alexis, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Sí, ahí hay un presupuesto, Alexis, de verdad que puchica se va en el aire y que se ha convertido, no puedo asegurar, en la gallina de los huevos de oro para hacer compras de tecnología y etcétera, etcétera, que al país no le han servido de nada. Sí,
Con ese presupuesto se puede hacer escuelas, con ese presupuesto se puede dar desayuno escolar, con ese presupuesto se puede atender otras cosas necesarias y básicas. Y así una serie de cosas, Alexis, que si nos ponemos a ver de dónde del mismo gasto innecesario del Estado, más cobrar una serie de dineros y de deudores que existe para el país, ya existiría una base importante para dedicar la educación, para dedicarla, en este caso, a niños necesitados, para dedicarlas a personas de la tercera edad, para dedicarla a la salud, Alexis. Hay compromisos, general Arauz, hay compromisos que el gobierno le va a tocar cumplir porque son condicionamientos del Fondo Monetario Internacional por entregar ese dinero, por ese dinero a cambio, ¿no? Y uno de esos condicionamientos es esta eliminación de los subsidios a los combustibles. El gobierno ha dicho que lo va a implementar durante este año, va a ser casi inmediata. Y si usted llega a la presidencia, le va a tocar asumir también eso. ¿Usted lo mantendría, lo revisaría? ¿Qué va a hacer con un tema tan complejo que posiblemente sea necesario, pero que es muy complejo en una situación económica como la que tiene el país ahora mismo? Por supuesto que hay que revisarlo y hay que ponerse en el plano, que hay que tomar medidas que lamentablemente afecten, obviamente, al bolsillo de los ecuatorianos, que afecten la imagen del tema puntual, tomándolo como ejemplo. Sí, en su campaña, en su momento, el actual presidente dijo que no iba a tocar los subsidios, los tocó. En la campaña el presidente dijo que no iba a subir el IVA, lo subió. Sí, la pregunta es, si eso hubiera surtido el efecto que se esperaba, seguramente hubiéramos aceptado. Sí, ya, nos subieron el IVA, nos quitaron los subsidios, pero el país ha cambiado y el país está peor. Entonces, ¿por qué hacer algo que a más de que le afecta al país, empeora la situación de los ecuatorianos? Obviamente que habrá que analizarlo. Yo, si usted me pregunta en este momento, tendría que analizar de fondo cuáles serían los beneficios y las ventajas, pero si me atrevo a decir de ahorita, a lanzar una idea, todo lo que sea beneficioso para el país hay que reconsiderarlo. E insisto, hay otros medios, otro mecanismo y otra fuente y otros recursos para poder suplir este tipo de subsidios, que lo que hacen es a las personas que más necesitan y a las personas necesitadas y pobres, afectar considerablemente el bolsillo y la economía de sus casas. Muchísimas gracias, general. Muy gentil por acompañarnos y suerte en esta nueva aventura política esta vez. Muchas gracias. General. Ojalá la próxima ya sea compartido. Así será. Estaremos pendientes de las novedades, general, para que nos cuente. Gracias. Pero por supuesto que sí, y pronto responderé esa pregunta que todo el mundo se hace. Y como siempre, gracias por el espacio. Un placer estar con ustedes.